Estoy en Inglaterra para una boda de un par de amigos y habida cuenta que tengo el tiempo que tengo antes de prepararme para dicho evento y que me encuentro en Inglaterra, pensé que sería un buen día para abordar una cuestión que está, gracias a Alex Gladstein y otros autores, bastante bien tratada. Entonces he conseguido mucho contenido sobre esto de manera relativamente sencilla, lo cual me permite hacer un podcast rápido, conciso y al tiempo me parece importante. Inglaterra y España son potencias colonizadoras, bueno, al menos lo fueron en su día. No obstante, cuando estás aquí en Inglaterra, por ejemplo, al menos donde me encuentro yo ahora, en mitad de este país, mitad literalmente, hablando de manera geográfica, pues no parece nada del otro mundo, parece, bueno, pues un país que ha disfrutado de cierta riqueza y que ahora pues vive así normalmente. Y bueno, no se puede atisbar, claro, aquí nada acerca del poder colonizador que en su día tuvo este imperio, ¿no? Cuando fue un imperio. Pero claro, los resultados de las colonizaciones se ven más en los países colonizados que en el país colonizador. Me parece interesante la evolución de esta cuestión de la colonización, pues en su día, y no hablo de hace mucho tiempo, hablo de apenas 30 o 40 años, era una cuestión que estaba muy bien vista. Desde los historiadores se abordaba el tema hablando de cómo la colonización había aportado beneficios cuantiosos a los países colonizados y años después se revisitó la historia para ofrecer una opinión contraria y ahora nos encontramos en un punto en el cual la colonización parece que ofrece o digamos supone más perjuicio que beneficio. Al final la historia no ha cambiado, es simplemente cómo se aborda dicha historia. La historia no es una ciencia exacta y por eso me parece interesante el tema de hoy, porque no tenemos que irnos al pasado para ver qué es lo que pasaba entonces y ponerle una digamos y valorarlo desde el punto de vista actual, sino que con la historia de hoy podemos abordar el presente, lo que está ocurriendo hoy día y hacerlo con las lentes del momento presente. Hace unos meses, en la convención en Riga sobre Bitcoin, hablé con muchas personas, entre ellas hablé con una persona que en Twitter se llama Entropy, y esta persona me habló del Franco de la Comunidad Financiera de África, el CFA o el SIFA, como lo llaman ahí. Y esto es un tema que se puso bastante de moda hace poco y aprovechando, como digo, que tengo poco tiempo, pues creo que es una cuestión que podemos abordar hoy. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y hoy desde un hotel algo ruidoso me dispongo a tratar la cuestión de la colonización en el siglo XXI a través de el dinero fiat. Vamos a hablar de cómo este dinero fiat permite mantener cierto grado de colonización en África en el momento actual, lo cual creo que es interesante porque, como decía al principio, Inglaterra, España y muchas otras potencias fueron países colonizadores en su día bajo el patrón oro y bajo la capacidad de tener un dinero sólido, y hoy día mantienen en algún grado esta colonización gracias al dinero malo, al dinero fiat. Así que, bueno, me gusta ver cómo conectan ambos. Al final veremos que la historia, como todo, realmente es, incluso la actual, realmente es difícil de valorar, si bien podemos juzgar ciertas partes de esta que claramente no parecen para nada positivas. Bien, habiendo dicho esto y antes de entrar en lo que es el podcast, dejadme que os recuerde un par de temas acerca de mis patrocinadores. El primero es en Relay. Si recordáis, en las últimas semanas hemos estado explorando la posibilidad de comprar Bitcoin a través de Relay de manera 100% privada y parece ser que hemos alcanzado en España una solución, y es a través de la tarjeta de correos, pero no la tarjeta normal. Correos, ya sabéis, es la empresa esta española y permite comprar tarjetas regalo que se pueden
digamos, top-up, ¿no? Se pueden cargar con un saldo de hasta 250 euros y con ese saldo puedes comprar Bitcoin a través de Relay, y esas tarjetas, como son tarjetas regalo, no necesitan de KYC. Esto es tan verídico como puedo yo confirmar, gracias a mis agentes en el campo que han estado haciendo este trabajo, Nitram en particular. Así que si hay alguna cuestión que no es cierta, bueno, pues lo siento, pero parece que a través de esta fórmula se podría comprar Bitcoin a través de Relay de manera 100% privada. Pero si no es así, bueno, Relay ofrece la posibilidad de comprar Bitcoin de manera muy sencilla, en cualquier caso, y prácticamente privada. No te piden hacer ningún tipo de KYC, si bien si haces la transferencia desde una cuenta en la cual tú sí tienes KYC, tu cuenta del banco o tu tarjeta bancaria normal, entonces tus datos sí que los tiene el banco y se podría asociar esa compra con tu identidad. De ahí que no sea 100% privado, pero sí que lo sea mucho más que otros servicios. Así que encontrarás un enlace a comprar a través de Relay con un descuento en la descripción del podcast, y una vez que tienes suficiente Bitcoin guardado o atesorado en la aplicación de Relay, yo te recomendaría que lo mandases a un monedero que tú custodies. Y precisamente tengo un acuerdo con una empresa que tiene un monedero que es muy útil, muy sencillo y muy bueno, que es la Bitbox. Así que si quieres guardar tu Bitcoin de manera segura, yo te recomendaría hacerlo en una Bitbox. Es muy fácil de usar, hasta yo sé usarla, lo cual indica su alto grado de sencillez. Y además tienes un descuento por comprarla a través del enlace que está en la descripción. Así que nada, comprar Bitcoin y atesorar Bitcoin, muy sencillo, gracias a estos dos servicios, Relay y la Bitbox. Vamos ya con ello. Francia, Bélgica, Dinamarca, todas ellas potencias colonizadoras en África, con un track record, una historia pues, ciertamente cuestionable. Yo sé que el tema de la colonización es una cuestión delicada, como digo, hay posturas muy contrarias que se han venido enfrentando en las últimas décadas debido a que la historia es imposible que nos cuente la verdad. La historia te cuenta al final lo que tú quieres ver en ella. Y dicho esto, es verdad que podemos hoy día observar ciertos digamos, restos de esta colonización que veremos, no importa cómo lo mires, pinta bastante cuestionable. Empecemos un poco con la entrada de estas potencias colonizadoras en África. Hay un libro que me gusta mucho cómo trata esto, que es el de Guns, Germs and Steel, Armas, Gérmenes y Acero, y explica cómo realmente los blanquitos europeos, como nosotros, o como la mayoría de los que escuchan este podcast, cuando fuimos ahí a África tratando de explotar recursos y obtener pues ganancias a base de ampliar la cantidad de geografía bajo nuestro control, realmente no fue para nada sencillo. Y en este libro se aborda cómo fue que Sudáfrica fue el país por el cual entraron más blancos, y por eso en Sudáfrica encontramos una comunidad muy importante de personas blancas. Y es que por lo visto, la geografía de toda la África, sobre todo occidental, es complicada de acceder por barco, y la defensa de los africanos de sus playas era muy dura, de modo que por lo visto llegaban barcos de potencias europeas allí a tratar de colonizar, pero claro, un barco que descargaba ahí en una playa era un blanco fácil para las personas que estuviesen ahí defendiendo su territorio. Y solo fue en Sudáfrica donde encontraron, digamos, una entrada relativamente sencilla, pues la orografía, digamos, de esa zona permitía que desembarcasen los barcos y que se creasen fuertes y zonas más fáciles de proteger y de defender frente a los ataques de los africanos que defendían lo suyo. Así que por esta razón se podría explicar que en Sudáfrica hubiesen entrado tantos blancos, porque fue por ahí, digamos, por donde entraron de manera más sencilla. Pero vamos, que la cuestión no fue nada fácil el entrar en África, a pesar de la diferencia tecnológica, porque al final contaban con una diferencia de número bastante importante. Y la salida de África, de estas potencias colonizadoras, tampoco fue ni limpia ni completa en algunos casos.
vamos a entrar ahora en la cuestión que nos atañe hoy. Y es que Francia concedió la libertad política a sus colonias en África, pero no la libertad financiera. Es decir, les dijo, oye chicos, os podéis montar aquí vuestro gobierno y vuestro estado totalmente independiente de lo que viene siendo la corona francesa, bueno, la República Francesa, pero la cuestión financiera yo os diría que todavía no la controléis. Es decir, os vamos a dejar una moneda, pero esa moneda, que es el CFA, debería o cotizará, digamos, a un precio determinado por Francia frente al franco. Es decir, el franco es la moneda francesa y a estas regiones africanas, a estos países africanos, les dijeron, oye, os montáis vuestra moneda, pero vuestra moneda estará ligada al franco. Y nosotros diremos cuánto vale vuestra moneda en relación al franco. Es decir, pues tu moneda va a valer, pues cada franco va a ser 100 monedas de las tuyas. Y en el caso del país de al lado, pues cada franco va a ser 150 monedas de las tuyas. Y eso va a ser el cambio oficial, ese va a ser el cambio al que va a cotizar tu moneda, decidido por Francia. Podéis imaginar que esto, bueno, ya empezar no suena nada bien, ¿no? Para ir comenzando. Pero a mí realmente cuando empecé a leer esto, me pareció que, bueno, inicialmente no era tan mala idea. O sea, es verdad que suena mal lo de, oye, os dejamos ser independientes, pero la moneda la controlamos nosotros. Pero hay que entender que esto realmente podría haber sido una ventaja para los países en el momento en el que obtuvieron su independencia. Porque yo opino que es una cuestión complicada la de gestionar tu propia moneda. No lo opino porque sí, lo opino porque todos los países tienen problemas con el dinero fiat. Y cuanto menor la credibilidad del país, más problemas tienen con su dinero fiat, con controlar ese dinero fiat. Entonces, no me parece mal que inicialmente cuando Francia dijo, oye, venga, va, os dejamos ser libres, como pajaritos, pues ser libres en todo, menos en la cuestión de la moneda, que la vamos a controlar nosotros, para que, digamos, tengáis más credibilidad y la moneda sea más fuerte. Es decir, que no podáis imprimir moneda como si no hubiese un mañana, porque todos sabemos que a la gente le encanta imprimir dinero y si os dejamos aquí libres o libertad para hacer esto, pues es posible que se os vaya de las manos y os pongáis aquí a imprimir dinero y eso destruya vuestras economías. Así que de primeras no me parece mala opción el que les dijeran, vale, os dejamos un dinero, pero este dinero estará controlado por Francia. Sería una especie de dolarización. Igual que, por ejemplo, países como Ecuador decidieron, oye, no tenemos la capacidad, o El Salvador no tenemos la capacidad de gestionar nuestra propia moneda, mejor dolarizamos, es decir, usamos la moneda de otro país, el dólar en este caso, pues no veo mal que aquí dijeran, vale, usamos nuestra moneda, pero está pegada al franco. Y así no tenemos problemas a la hora de gestionar nuestro dinero. Veremos que esto desemboca ahora en una situación no tan positiva. Pero de primeras me parece que, oye, igual no habría sido mala cosa que esto hubiese comenzado de esta manera. Realmente, hombre, la mejor opción para mí habría sido decirles, mira, el oro funciona así, el oro es un gran activo que puedes usar como dinero y el capitalismo funciona de esta otra manera, entonces con oro y capitalismo pues ya podéis ir tirando. Y de esa manera pues sí, esa habría sido para mí, ¿no? La mejor manera de hacerlo. Les das un dinero extremadamente sólido como es el oro, les explicas cómo es el capitalismo, abres mercados y te vas de allí. Y bueno, muy probablemente la cosa habría funcionado bien. Pero entiendo que, bueno, se hiciese esta otra opción, que no es darles un dinero sólido, pero tampoco es dejarles el dinero al arbitrio de lo que pueda pasar en el momento en el que Francia saliese de allí. O sea que, bueno, había opciones y la que se tomó en mi opinión, pues no fue la mejor, pero tampoco fue la peor. Ahora, ¿cómo se desarrolló eso después? Pues como veremos, a partir de ese momento todo va a sonar bastante mal. Antes he dicho que realmente los europeos, por colonizar el resto del planeta, no me parece que sean malos o peores que ningún otro tipo de humano
que haya por el planeta. Ahora, los humanos en general sí que son animales que si pueden aprovechar una situación sin consecuencias de ningún tipo, pues probablemente aprovechen dicha situación. Y eso es un poco lo que pasó, en mi opinión, con Francia y estas ex colonias. Bien, abordemos entonces el sistema que montó Francia, y este es uno con varios beneficios principales. El primer beneficio de este control monetario sobre las colonias es que Francia decidió custodiar las reservas de estos países. Es decir, países como Togo, Mali, ex colonias francesas, tienen reservas, ahorros. Bueno, pues en su día el 100% de estos ahorros tenían que estar depositados en Francia. Hoy día es solo el 50%. Pero claro, esto es muy importante porque al final ya sabemos lo que se puede hacer con reservas. Hace poco estuvimos viendo un poco la cuestión de FTX y podemos observar aquí similitudes, ¿no? Porque un país que tiene unos ahorros los deposita en Francia, Francia luego puede hipotecar ese ahorro, podría, sin que nadie le dijera nada, usar ese dinero como colateral para obtener préstamos, para obtener dinero fiat que usar en cualquier otro ámbito financiero, sin que este país que ha prestado sus reservas o depositado sus reservas en Francia tenga nada que decir al respecto. Es posible que escuchéis una alarma, pero como he dicho, este es un hotel bastante ruidoso. Bien, además de guardar las reservas de estos países, también les guarda el oro que puedan tener. En este momento son unas 36 toneladas. ¿Qué pasa con esto? Esto es un poco peligroso, ¿no? Porque si mañana Mali, por ejemplo, dice, oye, dame mi oro, pues Francia puede hacerse loco con que ese oro pues lo ha perdido, se lo han robado o lo que sea. En general, bueno, peligroso el que tus reservas estén en otro sitio donde tú no las controles. Esto sabemos que es un problema en general para todo el mundo. El segundo beneficio para Francia es que se monta una línea directa con un mercado, el mercado africano, al que colocar sus exportaciones y del que importar a bajo coste. ¿A qué me refiero con esto? Todas estas países ex colonizados producen recursos y los producen y los venden primero, o los ofrecen, mejor dicho, primero a Francia, que tiene derecho de preferencia sobre todos los demás participantes en el mercado, y luego ya si Francia no lo quiere, entonces se lo ofrece al resto de participantes en el mercado. Por ejemplo, imagínate Mali produce algodón, pues primero llama a Francia y le dice, oye, tengo algodón, ¿lo quieres? Y Francia dice, no lo quiero. Y entonces puede ir al mercado a venderlo, donde igual le dan un mejor precio. Pero si Francia dice, oye, pues sí quiero algodón, Francia lo comprará probablemente pues eso, a un precio más bajo del que Mali podría encontrar en el mercado. Y al tiempo, si en Mali o en Gabón o en cualquier sitio de estos quieren hacer un proyecto, por ejemplo una presa, al primer sitio donde le ofrecen ese contrato es a Francia. Van a Francia y dicen, oye, queremos hacer una presa, ¿tienes empresas que puedan hacer esta presa por nosotros? Y Francia dice, pues sí, mira, lo va a hacer esta empresa. Entonces esa empresa francesa va allí y monta la presa. Y solo si Francia dice, bueno, pues no tenemos ninguna empresa que pueda hacer esto, entonces ya van al mercado y hacen y buscan a una empresa que sea capaz de hacer esto, pues posiblemente a un precio más competitivo de lo que lo haría Francia. El tercer beneficio que obtiene Francia de esto es que le permite comprar recursos como minerales, por ejemplo, en su propia moneda. Ya sabéis que en el mercado internacional se estila pagar con dólares, pero con los países, con estos países, ex colonias, no hace falta pagarles en dólares, les puedes pagar en euros, porque digamos tienes una línea directa de comercio contra ellos. Así que no tienes por qué, si eres Francia, no tienes por qué cambiar tu moneda por dólar, lo cual implica que no tienes que cuidar tu tipo de cambio frente al dólar. Si el euro cae frente al dólar, tus importaciones no pasan a costar más, porque tú sigues importando en euros. No tienes que comprar dólar a un peor cambio y luego con el dólar comprar las importaciones que quieras. Así que, de nuevo, otro beneficio. Al tiempo consigue préstamos baratos de estos países y les vende bonos a intereses, pagando intereses que a veces están por debajo de la tasa de inflación. Vamos, que estos países, como Mali, Gabón y compañía, pueden comprar, acaban comprando deuda de Francia, es decir, financiando al Estado francés, y Francia les paga unos intereses
que pueden estar por debajo de la inflación en Francia, lo cual, la inflación en euros, digamos, lo cual hace que al final del periodo por el cual han comprado esos bonos reciban menos dinero en términos reales de lo que prestaron. Vamos, que les roban dinero, básicamente. Los préstamos que toman estos países africanos para impulsar el desarrollo los toman de Francia, es decir, van a Francia y le piden dinero. Francia le presta este dinero y le cobra, claro, por ello. Y además, como he dicho antes, les semi-obliga a que ese dinero que acaban de pedir prestado de Francia lo usen para contratar servicios de empresas francesas. O sea que les primero le vas a Francia, les pides dinero, Francia te dice, vale, te dejo dinero, pero te voy a cobrar tanto, y luego ese dinero que te acabo de dejar lo vas a usar en comprar servicios franceses. Lo cual, de nuevo, pues bueno, me trae ese dinero que te acabo de prestar, me lo trae de vuelta aquí. Que, a ver, realmente esto no sería malo, per se, puede pasar que sin tener ningún acuerdo esto ocurra, vas a Estados Unidos, pides dinero y luego ese dinero lo gastas en Estados Unidos. Lo malo es que no haya opción, o sea, que la primera opción por obligación sea comprar esos servicios en Francia. Y finalmente tienen la cuestión del señoreaje. Francia cobra 45 millones al año por imprimir moneda y el banco francés es el único frente al que los ciudadanos de estos países pueden cambiar sus francos franceses, los CFAs estos, por lo que cobran una comisión. Vamos, si tú eres una persona en Mali que tienes esa moneda pegada al euro, en este caso, en este momento, lo que no puedes salir con esa moneda a otro país y que te la cambien allí por la moneda del lugar, sino que el único que puede hacer este cambio es el Banco de Francia. O sea que la gente tiene un dinero de Monopoly, digamos, que no puede usar en ningún otro lugar. Antes tiene que cambiarlo con la banca Monopoly de Francia. Es un poco como un padre que controla la paga del niño y que está ahí manejando sus finanzas, incluso si el niño en cuestión empieza a ganar mucho dinero. Gladstein, en un artículo en el cual habla de esto, usa un ejemplo con el café que voy a copiar porque estos días en Inglaterra me han hecho apreciar el buen café, que en Inglaterra no lo encuentras. En Inglaterra se dedicaron más a las colonias cafeteras, perdón, a las colonias del té, que a las colonias cafeteras. Bien, el ejemplo es el siguiente, para que veas un poco cómo funciona esta cuestión y el grado al que alcanza. Imagínate una empresa cafetera de Costa de Marfil, ex colonia francesa, que vende $1 millón en café a una empresa china, ¿vale? Llega a China y quiere comprarle esto a esta empresa de Costa de Marfil. Los yuanes con los que paga China se cambian a euros por el tesoro francés. Es decir, Francia hace ahí de intermediario. Cobra de China y envía esos... cobra de China, cambia esos yuanes o la moneda que sea a el CFA, la moneda del país, en este caso de Costa de Marfil, que está pegada al euro, y luego envía eso a la empresa marfileña. Claro, haciendo todo esto se queda con un picor, una comisión, y muchas veces ni siquiera tiene por qué enviar todo este dinero a Costa de Marfil, ¿no? O al lugar donde se encuentra la empresa, porque como he dicho, es posible que guarde parte de este dinero como, bueno, custodio de las reservas del país de Costa de Marfil en este caso. O sea que en resumen tienes una moneda que cotiza contra la moneda francesa en estos países, pero que controla el Estado francés. O sea que el Estado francés decide cuánto vale y gracias a esto puede hacer que esa divisa del país africano sea más débil de lo que sería de cotizar en un mercado libre. Y así le permite a Francia acceso a recursos más baratos, porque es capaz de comprar en estos países a un tipo de cambio mejor del que encontraría en el mercado. Y esto unido a, bueno, todos los beneficios que he comentado antes. Como veis, no es una colonización per se, pero realmente sí que es una colonización en el sentido de que permite a un Estado aprovecharse de cierta manera de los recursos de esta región. Por suerte, contamos con una gran cantidad de organizaciones internacionales poderosas que cada día nos alertan y nos protegen de los males que asolan al mundo,
como el uso de Bitcoin para blanquear dinero o el aumento de la temperatura derivado del uso del coche. Seguro que estas organizaciones estarán luchando contra este sistema claramente injusto que afecta a decenas de millones de africanos. Por ejemplo, en los años 90, Costa de Marfil se negó a devaluar su moneda frente al franco, pese a las demandas de Francia. Entonces, una de estas organizaciones, el FMI, Fondo Monetario Internacional, vino al rescate de Francia, claro, y dio al país africano dos opciones: o pagar la deuda contra el FMI o devaluar. Y Costa de Marfil devaluó, claro, ¿qué iba a hacer? Al fin y al cabo, el FMI ha estado dirigido por franceses durante gran parte de su historia. El último de ellos, nuestra querida Christine Lagarde, que no hizo ni media crítica a este sistema del franco centroafricano, bueno, del franco de África, en sus 8 años en el cargo. Otros países han plantado cara a Francia y tratado de salir de este sistema con variado éxito. Ghana lo consiguió tras mucho trabajo y se ha convertido desde entonces en uno de los motores de África. Otros no tuvieron tanta suerte. Guinea, por ejemplo, se salió del sistema tras anunciarlo en 1958 y Francia respondió abandonando el país, pero no con las manos vacías. Se llevaron todo lo que pudieron. Cuentan que hasta las bombillas de las farolas. Y prefirieron quemar los almacenes de medicinas antes que dejarlos ahí para los guineanos. No satisfechos con esta poca honrosa salida, lanzaron la llamada Operación Persil, consistente en inundar su mercado con moneda falsa, destruyendo el valor de la recién nacida moneda independiente de Guinea, una que no estaba ligada al franco. Como veis, no hubo tanta suerte para Guinea. También está la historia de Silvanus Olympio, mandatario en Togo, quien inició los trámites para salirse de este sistema y crear la moneda togoleña independiente. Días antes de que se instaurase este sistema, murió en un atentado y uno de sus asesinos se convirtió entonces en dictador y reinó en este país durante años abrazando el sistema del franco africano, bajo la protección de Francia. Coincidencias que nos trae la vida. Otros dictadores en Camerún y Gabón, por ejemplo, han disfrutado de largos reinados apoyados por el Estado francés con dinero, armas y ayuda diplomática. Como explican Pillot y Sila, Francia llevó a cabo hasta 40 intervenciones militares en 16 países en África entre 1960 y 1991, todas ellas para proteger sus intereses. A resultas de este control monetario, 10 países de la zona bajo el sistema del CFA experimentaron su nivel más alto de renta media antes del año 2000. El poder adquisitivo medio se ha deteriorado en casi todos ellos en los últimos 40 años. Como en Europa, vamos, pero más en estos países. Ninguno de ellos está entre los 10 más ricos de África, pero la mitad de estos países con el sistema CFA está entre los 10 más pobres. Vamos, como veis, intentar salirse del sistema es muy difícil y mantenerse en el sistema es problemático, negativo para las economías de estos países. ¿Negativo en todos los sentidos? Bueno, en todos los sentidos no, porque, por ejemplo, la inflación está controlada. En muchos de estos países la inflación, pues sí, no es un problema. De hecho, Togo, por ejemplo, tiene una inflación mucho menor que Ghana. No obstante, en Ghana viven mejor bajo todas las métricas que se te ocurran. ¿Quiere esto decir que la inflación es buena? No. Para mí esto quiere decir que el libre mercado es bueno. Inflación, en términos de incremento de precios, es normal, porque en un mercado que está creciendo mucho, como el mercado de Ghana, es posible, o muy normal de hecho, que se experimente inflación. Pero no hay que confundir esta inflación con inflación en términos de cantidad de dinero, cosa que también puede ser que esté ocurriendo en Ghana, es decir, que Ghana esté imprimiendo dinero y eso acarree más inflación, pero no hay que confundir esa inflación derivada del incremento de dinero, que como digo, no sé si ocurre, pero probablemente sí ocurra en Ghana, con la inflación natural producida porque en Ghana se esté produciendo mucha actividad económica y eso esté acarreando un incremento en precios, pero acompañado de una mejora en la calidad de vida de todos sus ciudadanos. Por eso, en este caso, si bien hay inflación, pues no se puede considerar que sea mala o que sea tan negativa
como si puede ser en otro país donde esa inflación no venga o no provenga de un incremento de actividad económica, sino que provenga simplemente de la impresión de pasta. Entonces, si bien en estos países con una divisa controlada por Francia es posible que veamos inflaciones más bajas, esto es a costa de una actividad económica muy reducida por esa inaccesibilidad, digamos, al libre mercado. El hecho de que estén obligados a comerciar prácticamente solamente con Francia y hacer esto bajo unas condiciones bastante perjudiciales para ellos. Entonces, por eso me parece interesante esta comparación entre un país controlado por Francia, Togo, y uno no controlado ya por Francia, como es Ghana. En mi opinión, habría ido bastante bien si hubiesen dejado la moneda, es decir, si Francia se hubiese ido de estos países, dejándoles esa moneda controlada por Francia, pero hubieran abierto el mercado. Es decir, hubiesen dicho, mira, os dejamos esta moneda, está pegada al franco francés, así no se os va a la mano imprimiendo dinero, pero comerciad con quien queráis, hacerlo en las condiciones que os dé la gana. Y así la transición, en mi opinión, habría sido más sencilla y no les das la llave de la impresión de dinero a un gobierno que puede ser que no esté preparado para este gran poder. Idealmente, como decía antes, pues no le das la capacidad de imprimir a nadie. Idealmente tienes un dinero que no sea imprimible, porque así quitas la posibilidad. Ya se sabe bien que quien evita la ocasión evita el peligro. ¿Por qué nos emocionamos con Bitcoin? Bueno, pues precisamente por esto, porque Bitcoin ofrece esta política monetaria fija. Y para algunos países como estos de África o El Salvador, también ofrecería independencia financiera. Gran parte del Producto Interior Bruto en estos países africanos son remesas de capitales. Por ejemplo, en Senegal es el 10%, también en Guinea-Bissau y en Togo. En Mali el 6% del PIB proviene de estas remesas de capitales. Enviar dinero, que son estas remesas, a uno de estos países cuesta un 8% de comisión de media. Si lo enviases con Bitcoin, costaría menos de un 1%. Si se envían unos 700.000 millones a estos países, te podrías estar ahorrando 30 o 40.000 millones que entrarían, digamos, al país y no se quedarían en intermediarios que permiten estas transacciones en el dinero fiat. Por esto y por tantas otras cosas, Bitcoin es muy interesante en estos países y Bitcoin es muy interesante en general como sistema monetario, porque evita estos problemas derivados del control de la cantidad de dinero y del control del dinero en general. Como dice el actor Hill Harper, no puedes colonizar Bitcoin. Bitcoin es Bitcoin y por mucho que tú quieras controlarlo, pues no puedes. En definitiva, esta cuestión no diría que hierve la sangre, pero casi. Como he dicho al principio, es valorar la historia y cómo se llega a las cosas siempre es complicado. Yo trato de ser objetivo y compasivo con estas decisiones muchas veces porque, como digo, yo no creo que cuando se tomó la decisión de controlar el dinero de estos países fuese bajo una postura o digamos bajo unas ideas de control y que pretendían pues eso, ahogar a estas economías. Yo creo que se hizo con una buena intención, pero bueno, de buenas intenciones está plagado, digamos, está pavimentado el camino al infierno. Por eso es mejor evitar estas decisiones. Por eso es mejor usar algo que no sea controlable por nadie, como Bitcoin. Pero bueno, como digo, al final, solo a base de tomar decisiones pues como estas, que pueden parecernos hoy muy negativas, podemos avanzar, porque es viendo cómo resultan ciertas decisiones, viendo las consecuencias de ellas, que podemos valorar si es ese el futuro que queremos o si no es ese. Hace poco hice una entrevista con Leandro Ciccarelli, una persona que vive en Argentina, y cuyas posturas alrededor de la idea de cómo solucionar la crisis monetaria en Argentina son muy contrarias a las que tengo yo. Y es normal encontrar estas posturas contrarias. Seguro que yo encontraría
en Francia o en otro lugar a una persona que apoye este sistema del franco francés. Como he dicho, puede tener sus ventajas en según qué contextos. Pero bueno, al final la única manera, como digo, de avanzar es poner esas ideas en relación y ver los resultados de las mismas, ver a dónde nos lleva un sistema controlado por una entidad centralizada y ver a dónde nos lleva un sistema de libre mercado sobre un dinero no controlado por nadie. Y viendo los resultados de ambos, decidir un poco a dónde queremos ir. Y esto no se consigue de un día para otro, ni se consigue convenciendo a nadie, ni se consigue con un podcast en el cual yo hable de ello. Solo se consigue dejando el tiempo correr y dejando que las ideas se peleen en el contexto histórico y que diriman quién es el ganador. Bueno, pues me voy de boda. Recordad dos cosas o tres, bueno, 4 o 5, ya digo todo. Si queréis ayudarme con este podcast, podéis hacerlo a través de Patreon, patreon.com/un podcast sobre Bitcoin. Si queréis mandarme ideas y verme en directo, podéis hacerlo a través de Twitch. Ahí tenemos muchas y buenas conversaciones sobre muchos temas que rodean a Bitcoin y la economía. Hago directos 2 o 3 veces a la semana. Y si queréis escuchar este podcast, lo podéis hacer en Spotify o iTunes, donde igual lo estás escuchando ahora, pero también puedes escucharlo a través de Fountain, la aplicación de Fountain, donde puedes recibir y enviar sats al tiempo que escuchas, lo cual es muy interesante. Y nada, finalmente, lo dicho, si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay, y si quieres guardarlos en la Bitbox. Muy bien, pues nada, hala. Que vaya bien el día. Espero que el mío vaya muy bien.